Bien, lo que vamos a hacer ahora es tratar de comprender un poco los números complejos. Para comenzar, primero vamos a dar una introducción sobre qué son los números complejos y después vamos a resolver al menos un ejercicio sobre eso. Bien, números complejos. Un número complejo es un número de la forma z es igual a más ib. A se denomina la parte real del número complejo y B se denomina la parte imaginaria. Bien. Esto se define, esta es la forma binómica de un número complejo. También tenemos otra forma de escribirlo, como pueden ser, por ejemplo, se puede escribir como un par ordenado de números, AB, o también se puede escribir como se denomina en forma polar. ¿Cómo se hace en forma polar? Z va a ser igual al módulo su vector por el coseno del argumento más i por el seno del argumento. Bien, pero ¿qué significa todas estas cosas extrañas que estamos viendo acá? Vamos a hacerlo de una forma gráfica. Supongamos que tenemos un número z cualquiera, de la forma a más ib. Tenemos el siguiente gráfico, siguiente eje cartesiano, con una diferencia. En toda esta recta de acá vamos a poner los números reales, o sea, toda la parte real, ¿no? Y en esta recta de arriba, que apunta de forma vertical, vamos a poner toda la parte imaginaria de nuestros números, ¿sí? Vamos a poner esto. Bien. Entonces, supongamos que, ¿qué nos quiere decir esto? A más b. Bien, esto nos quiere decir simplemente, si tenemos un número a acá, nos movemos a veces en la dirección que se nos indique. Por ejemplo, pongamos que acá está. Bien. Nos movemos a veces en la recta de los números reales y nos movemos b veces en la recta de los números imaginarios. Por ejemplo, tenemos una b, supongamos que esté acá, b. Entonces tenemos un punto claramente por acá. Acá hay un punto. ¿Qué significa z igual a esto? Bueno, esto es un vector que apunta en esa dirección. Perdón, no es exactamente recto, pero es lo mejor que puedo lograr con mi pulso. Es un vector que llega a esa dirección desde el origen. ¿Qué es un vector? Es esto. Un vector es una flecha. Matemáticamente se dice que es un segmento orientado que posee módulo, dirección y sentido. Después lo veremos con más claridad, pero básicamente es solamente una flecha que tiene su colita, por así decirlo, en el origen, y que tiene la punta donde le indique nuestro número imaginario, nuestro número complejo en este caso. ¿Sí? Bien, entonces lo que nosotros hicimos acá fue decirte, bien, te moves a veces en este eje, te moves b veces en este eje, y encontrame el punto para que yo pueda unir con una flechita ese punto con mi origen. Eso quiere decir esto. Pero por otro lado, ¿de qué otra forma podríamos ver este ejercicio? ¿De qué otra forma podríamos describir una flechita de forma unívoca en un eje cartesiano? Entonces así es como se nace o cómo se puede entender esto, la forma polar. El módulo, ya vamos a explicar qué es el módulo, por el seno del ángulo más y por el seno, perdón, mal, una rápida corrección, coseno del ángulo más i por el seno del ángulo. Bien, ¿qué sucede con esta hermosa forma polar? Lo que está sucediendo es que en vez de escribir el número de esta manera diciéndote, bueno, nos movemos a veces por acá, nos movemos b veces por acá, lo que te dice, mira, vamos a hacer el gráfico acá una vez más para clarificar. Este gráfico no me gustó, pero la idea es esta. Bien, si yo ahora te hago una flechita y apunta para acá otra vez, puede apuntar para cualquier lado, eso no cambia. Otra forma de describirla es, decime cuánto es la longitud, cuánto mide esta flechita de largo, decime cuánto mide esto, y decime
¿cuánto la tengo que hacer girar con respecto a mi eje horizontal? Entonces, esto es lo que se llama el argumento del número complejo, que es lo que va acá, es lo que va acá. Y esta longitud, qué tan largo, cuánto mide nuestra flechita, nuestro vector, se denomina el módulo de z, siendo z un número de esta forma. Bien, ¿cómo se define esto? Bueno, el módulo de z o la longitud se escribe de esta manera, barras de valor absoluto, y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Y esto nos va a dar a nosotros la longitud, claramente. Por otro lado, bien, vamos a limpiar esto para que esté un poco más claro. Estamos en forma polar, entonces vamos a hacerlo así. Z es igual a el módulo de z por el coseno del ángulo más i por el seno. Algo que posiblemente no aclaré es que esto es así. El módulo de z multiplica todo, no multiplica solamente al coseno. Así se escribe más correctamente. Bien, ya dijimos que el módulo de z es igual a la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Bueno, esto se puede entender porque tenemos z igual a más ib. Viene acá. Ahora, la pregunta es, ¿a qué es igual el ángulo, el argumento que tenemos que colocar acá? Bien, esto es igual a el arco tangente de b sobre a. Siendo, bueno, b claramente este número y a este número. ¿Sí? ¿Qué sucede con eso? Hay que tener en cuenta una última cosita para poder calcular el argumento, que es la parte más complicada de todo, que es que si nosotros tenemos un eje cartesiano y te hago una flechita para acá, por ejemplo, la pregunta es, ¿cuál es este ángulo? Bien, hay un tema. Como los ángulos en los ejes cartesianos se miden en sentido antihorario, o sea, se miden así van creciendo, acá estamos en 0 grados, en esta recta de acá. En esta recta de acá estamos a 90 grados, en esta recta de acá estamos a 180 grados, en esta recta de acá estamos a 270 grados, y cuando vamos volviendo llegamos a 360, que es nuestro cero de vuelta. ¿Sí? Acá estamos en 360 grados o 0. ¿Qué sucede con esto? Sucede lo siguiente. Que si por ejemplo yo tengo que mi número b es positivo, o sea, tengo un número que es más b, vamos a escribirlo en forma binómica. Si tengo un z que es igual a más ib, o sea que mi b es positivo y mi a es positivo, estoy en este cuadrante. ¿Por qué? Porque acá están los números positivos de b y acá están los números positivos de a. Porque acá están los reales y acá están los números imaginarios. Entonces, si acá tengo los números positivos y positivos, mi ángulo va a ser igual a el arcotangente sobre A de esta manera. Pero si no, si mi ángulo estuviera, por ejemplo, estuviera por acá, si yo tuviera un vector acá, vamos a hacerlo más claro. Si yo tuviera un vector acá y mi ángulo fuera este, ¿cuál es el tema? El tema es que ya no estoy acá. Ya no estoy en esta parte, ya no tengo positivo y positivo. Ahora estoy en un menos A y en un B. O sea que mi forma está en menos A más y B. ¿Y qué sucede con esto? Cuando estamos de esta manera, lo que sucede es que vamos a tener 90 grados más este ángulo de acá. Que en realidad, ¿cómo se calcula? Yo te digo en realidad que existe un alfa, que va a ser igual a mi arcotangente
de B sobre A, y que para calcular el omega, que es nuestro argumento, el ángulo que estamos buscando, se calcula como 180 menos el alfa. ¿Por qué? Porque 180 es la medio círculo hasta acá. Hasta acá llego con 180. Pero, vamos a hacer un poquito más claro. Acá llego a 180. Pero mi alfa, el cotangente de B sobre A, cuando A es negativo y B es positivo, me mide esta parte de acá. Y como me mide esta parte de acá, si yo se la resto, me va a dar justamente este ángulo de acá. Bien, así hay que tener en cuenta básicamente, por este mismo razonamiento, hay que tener en cuenta 4 reglas que las vamos a escribir ahora, que son las siguientes. Nuestro ángulo va a ser igual. Vamos a escribirlo así. Si A es positivo, A es mayor a 0 y B es mayor a 0, el ángulo es igual al arcotangente de B sobre A. Si A es mayor a 0 y B es menor a 0, o sea, para dejar claro, si estamos A mayor a 0, estamos por acá, y B es menor a 0, estamos en este cuadrante. Si estamos en este cuadrante, nuestro ángulo va a ser igual a 360 menos alfa, siendo alfa siempre arcotangente de B sobre A. Si A es menor a 0 y B es mayor a 0, o sea, si estamos en A menor a 0 y B mayor a 0, o sea, estamos acá, nuestro ángulo, como dijimos, es 180 menos el alfa. Y por último, si A, vamos a escribirlo acá, vamos a limpiar un poquito. Si A es menor a 0 y B es menor a 0, entonces nuestro argumento, nuestro ángulo, es igual a 180 más el alfa. O sea, estamos acá más nuestro ángulo alfa, que está determinado de esta manera, tac, tac, para este lado. Bien, eso es una leve introducción rápida sobre números complejos, la forma de escribirlos, por qué se escriben así, cómo interpretarlos gráficamente. Así que por ahora voy a dar por terminado este video y espero que me sirva a alguien.